Vamos a comenzar con el tema de la estimulación magnética transcraneal. La estimulación magnética transcraneal, o también conocida como TMS, es una de las técnicas denominadas de estimulación cerebral no invasiva, es decir, no es necesario hacer una trepanación en el cráneo para estimular diferentes estructuras del cerebro. Tenemos varias técnicas. La más antigua de todas es la estimulación eléctrica transcraneal, que consistía simplemente en colocar dos electrodos en la cabeza y pasar una corriente eléctrica. El problema de esta técnica es que era bastante dolorosa, ya que para que algo de esa corriente pudiera penetrar y estimular las neuronas que se encuentran en la corteza, había que emplear una gran cantidad de corriente eléctrica porque la mayor parte se disipaba por todo lo que era el cráneo y estimulaba nervios periféricos. Digamos que es una técnica un tanto incómoda. La otra, que es de la que hablaremos a continuación, es la estimulación magnética transcraneal, y una tercera, que también abordaremos en un tema posterior, es la estimulación transcraneal por corriente directa. Pero bueno, comencemos hablando de la estimulación magnética transcraneal. Ha habido muchos intentos a lo largo de la historia, que tenéis un ejemplo, de poder estimular mediante campos magnéticos nuestra corteza. Ninguno de ellos resultó eficaz para ellos hasta el año 1984, donde Barker, utilizando este aparato que tenéis aquí, fue capaz de estimular neuronas de la corteza de una manera no invasiva. ¿En qué consiste esta técnica? Pues algo relativamente sencillo. Yo lo que tengo aquí es un acumulador de corriente, es decir, va a ir acumulando una gran cantidad de corriente eléctrica. Y en un momento determinado, toda esta corriente eléctrica se va a propagar por este cable hasta lo que denominamos una bobina. Y se va a producir un cambio de campo eléctrico muy brusco, muy intenso y en cuestiones de microsegundos. Eso es lo que va a originar sobre este coil, cuando la corriente llega aquí, empieza a girar, y lo que provoca esa corriente, ese giro y esa subida alta de corriente eléctrica, genera un campo magnético perpendicular, ¿vale?, a la corriente eléctrica. Y ese campo magnético perpendicular, en el momento que contacta con algo que es conductor de la corriente eléctrica, va a provocar una corriente eléctrica. De tal modo que si yo cojo el brazo y coloco esta bobina sin llegar a tocar el brazo y doy un pulso, ¿vale?, magnético, se va a provocar una contracción muscular. Aquí tenemos en esta otra imagen, o en este vídeo, disculpad, fijaros cómo yo coloco sobre el área motora y doy diferentes pulsos y soy capaz de estimular lo que denominamos el tracto córtico-espiral. La gran ventaja de esta técnica es que es una técnica relativamente indolora, no produce molestias, es cómoda para el sujeto. Aquí vuelvo a tener lo mismo, este es un aparato más actual, el que tenemos nosotros en nuestro laboratorio, esto es el acumulador de corriente y esto es una bobina, que todas ellas suelen tener forma circular, aunque puede variar, lo veremos después cuál es la razón de ello. Y aquí tenemos lo que ocurre, ¿vale? La corriente eléctrica viene por aquí, genera este campo magnético perpendicular que en el momento que contacta con algo conductor, como es nuestras neuronas, va a provocar una corriente eléctrica. En este caso se van a estimular, se van a provocar potenciales de acción en esas neuronas, y esas neuronas, aquí concretamente son las neuronas del área motora, son aquellas neuronas que producen la contracción muscular. Este impulso eléctrico, estos potenciales de acción, van a viajar a lo largo de ese axón de estas neuronas motoras, llega a la médula, va a hacer una sinapsis con las neuronas motoras que se encuentran en la médula espinal, cuyo axón viaja hacia el músculo, provocando una activación muscular, que yo puedo registrar como una electromiografía. Es decir, yo coloco aquí unos electrodos para registrar la actividad eléctrica muscular, y esta es exactamente la imagen que yo voy a obtener, la respuesta que yo voy a obtener cuando doy un pulso magnético sobre el área motora primaria. Esto lo conocemos como potencial motor evocado, en inglés Motor Evocate Potential, de ahí la denominación de MEP a la que nos vamos a referir a lo largo de la charla.